Dios te bendiga, hermano y hermana. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Betel. Han pasado más de 60 años desde que nuestros hermanos fundadores han construido esta obra, a la que llamamos Betel. Dios los ha llamado a su presencia y nuestro hermano Pablo Ramos ha sido quien ha tomado la estafeta para pastorear a su iglesia. Han pasado varios años y la Iglesia del Señor sigue creciendo en gracia y en espíritu, siempre apegados a las Sagradas Escrituras. Al día de hoy, nuestra congregación se ha levantado y sigue apoyando a misiones dentro y fuera del área. Desgraciadamente, nuestro templo tiene las puertas cerradas por la contingencia y hemos estado llevando a cabo transmisiones en nuestras redes sociales. Esto con el fin de llevarte hasta sus hogares la palabra de Dios. La Iglesia del Señor sigue en pie y con la colaboración de la misma hemos hecho esto posible. Les pedimos en el amor de Dios que nos apoyen siguiendo nuestras cuentas oficiales y comentando cada transmisión, tanto clase dominical como nuestros cultos generales. De la misma manera, apoyando a nuestros pequeños a seguir cada clase y su respectivo trabajo manual. Hermanos, estemos firmes y confiados en el Señor, orando, ayunando y levantando en cada hogar un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Recordemos seguir las indicaciones de nuestras autoridades. La Biblia nos dice en Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, hermanos, demos gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te doy pues la bienvenida una vez más a estos servicios por este medio. Es lamentablemente escuchar muchas malas noticias de hermanos, familiares, conocidos, pero yo sé que el Señor va a estar en nosotros, dándonos la paz, la fortaleza, el consuelo que necesitamos cada uno de nosotros. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia en el Salmo número 124, dice así la palabra de Dios. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado la torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a elevar una oración. Señor, es difícil, Señor, saber todo lo que está pasando, Señor, pero es parte de que esto se cumpla, Señor, para que tú vengas, para que se cumpla tu palabra, Señor. Yo te pido que nos des la fortaleza, Señor, que nos des ese anhelo por buscarte más y más cada día, Señor. Te pido que seas consuelo en los corazones de mis hermanos que estén tristes, Señor, que estén desesperados, estresados. Yo te pido, Señor, que no nos dejes, Señor, que tu misericordia siga con nosotros, Señor, que tu salvación. También te pido, Señor, por mi pastor, que tiene mucho que no lo veo, pero sé que tú lo tienes con bien, Señor, tal vez cansado a veces por la batalla con el enemigo, Señor, pero yo sé que tú le das esa fuerza, ese ánimo, Señor, que él necesita, Señor. Yo te agradezco infinitamente, Padre, que escuches nuestras oraciones, Señor, y que a pesar de todo esto, Señor, tú sabes que en algunos ha caído enfermedad, Señor, en algunos ha sido la economía, Señor, pero yo te doy gracias, Señor, que hasta hoy has sido con nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, te agradezco todo, y te pido esto, Señor, también en el nombre de Jesucristo, a quien doy la honra y la gloria.
para siempre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar unos estribillos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento
mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde, esta noche. Agradecemos al Señor nuevamente esta oportunidad que Él nos da, que simple y sencillamente nos demuestra la fidelidad del Señor para con cada uno de nosotros, las oportunidades que brinda a nuestra vida de alabar y bendecir su nombre primeramente, pero también de acercarnos delante de Él, de venir ante su presencia, de ser alimentados, de participar de la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros en grande manera. Transcurren los días, las semanas rápidamente, y aquí seguimos, mis amados hermanos, y por eso es que expreso esto de la oportunidad que el Señor nos da. Y bueno, es entonces aprovechar este tiempo y traer a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a ocupar el día de hoy y el día domingo para estas enseñanzas, estas predicaciones para cada uno de nosotros como cristianos. Porque quizá la situación que se vive, no nada más dentro de la iglesia, sino a nivel general, provoca duda, no hay el entendimiento, la comprensión acerca de lo que participamos o si debiésemos o no participar, y si es así, el por qué. Porque esa es la pregunta, esa es la expresión de muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la palabra del Señor tiene la respuesta a ese por qué. Y agradezco al Señor que me permite a través de su palabra traer primeramente a mi corazón, a mi vida, pero también a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que viven estas situaciones también de dificultad, traer la enseñanza de la palabra del Señor. Y bueno, no ser arrastrados por otros pensamientos, por otras corrientes, ¿verdad?, de enseñanzas que también nos llegan, de que como cristianos pues no debemos de padecer o no tenemos por qué enfrentar estas situaciones difíciles. Entonces no es ni lo que escuchamos quizá de otras personas o hermanos, qué sé yo, ni de lo que aún yo mismo pueda yo expresar, sino lo que la enseñanza de la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque a través de la misma tenemos la respuesta a esas situaciones que hoy que enfrentamos provocan duda, provocan incertidumbre en nuestros corazones y, ¿por qué no?, aún desánimo, aún desaliento en nuestras vidas. Pero bueno es el Señor que nos enseña, que trae la respuesta, vuelvo a repetir, a esa duda, a esa necesidad, a esa carencia. Y vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes yo quiero que ahí donde usted se encuentra, ahí cierre sus ojos y elevemos una oración y así nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Señor bendito, ante usted estamos en esta hora. Alabo, glorifico su nombre, le doy las gracias por ese amor suyo,
manifestado en cada una de nuestras vidas, en la oportunidad que da día tras día, Señor mío, de allegarnos delante de su presencia, de recibir, de participar, mi Señor, de lo que usted tiene para su pueblo, para sus hijos, de la enseñanza, de la exhortación, de la palabra de ánimo, Señor mío, para cada uno de nosotros, de la comprensión que debe de haber en cada uno de nosotros con respecto a lo que vivimos, con respecto a lo que enfrentamos. No permita, mi Señor, que haya duda, que haya tantas cosas que pudieran venir a nuestro corazón, que nos desalienten, que nos desanimen. No, mi Señor, en usted estamos seguros. En usted hay seguridad, en usted hay confianza, Padre mío. Y por ello yo le alabo y le glorifico. Sea la presencia de su Santo y bendito Espíritu con el que habrá de exponer su palabra en esta hora, pero sea también la presencia de su Santo y bendito Espíritu allá donde mis hermanos se encuentran, y que ahí sus almas, Señor, sean confortadas, sean alimentadas, Señor mío. Venga, Señor, aquello que usted tiene para cada uno de su pueblo, para cada una de su iglesia. Mi Señor, en sus manos nos ponemos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo quiero llevarlo a la carta, a la epístola general de Santiago, y en su capítulo 5 voy a leer, como decía yo el día de hoy, un versículo, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, habremos de considerar el versículo 14. Ahorita vamos a considerar el versículo número 13. Repito la cita, carta de Santiago, carta a la iglesia de Santiago, su capítulo 5, su versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Como decía yo, aquí tenemos la respuesta a la situación que quizá vivimos. En la vida del hombre hemos predicado que hay tiempo para todo. El Señor en su amor y misericordia permite ello, que tengamos tiempo para todo. Diferentes etapas que habremos de vivir, diferentes etapas que habremos de participar cada uno de nosotros. Pero en cada una de ellas traer la enseñanza, la comprensión, como decía yo, en nuestra vida de aquello que Dios permite, y que en cada una de esas etapas, sea cual sea, nuestro sentir, nuestro deseo, el ánimo, no decaiga, sino que siempre sigamos adelante. Dice la palabra del Señor en esta hora, y como respuesta decía yo también, os digo en esta hora, a cada uno de nosotros con respecto a lo que vivimos a cada momento. A través de la palabra de Dios tenemos la respuesta a todas nuestras necesidades, hemos dicho. Cuando nos rodea la angustia, cuando nos rodea el problema, la necesidad, parece que no hay salida. Parece que nos encontramos en un callejón y no tenemos para dónde ir, hacia dónde está, ¿verdad? El lugar que habrá de evitarnos precisamente lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Que nos encontramos en esa situación y aún nos preguntamos, ¿verdad?, de por qué, para qué. Pero decía yo, lo más triste en muchas ocasiones para cada uno de nosotros es que nos sentimos oprimidos por esa situación y no encontramos la salida. Y aún el mismo problema, lo mismo que vivimos, provoca en cada uno de nosotros en muchas ocasiones que olvidemos acerca de las promesas que Dios tiene a través de su palabra, que olvidemos aquello que Dios mismo ha provisto para cada uno de nosotros. No que proveerá, sino que ya ha provisto. No que habrá de proveer, sino lo que ya Dios ha suplido para cada uno de nosotros. Y yo quiero, hermano, hermana, que quede grabado en tu corazón, que quede bien grabado en ti acerca de lo que encontramos en este libro sagrado. En la Biblia no solamente encontramos la palabra de Dios, sino es Dios mismo
Dios mismo trayendo a cada uno de nosotros lo que necesitamos. No solo su palabra, sino a Dios mismo, llevando a cabo el propósito o trayendo la enseñanza, trayendo todo aquello que requerimos cada uno de nosotros. Por eso en muchas ocasiones o en algunas ocasiones leemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y no solamente porque la leemos, la consideramos, no, sino porque, vuelvo a repetir, es Dios mismo hablando, Dios mismo tratando a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, bueno, debe de haber y hay seguridad en cada una de nuestras vidas. Viene y penetra en lo más profundo de nuestro ser y llena, sacia la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que estamos considerando ahí en Santiago, en este versículo, dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿O está alguno entre vosotros afligido? Pues quién no, ¿verdad? En este momento, ¿quién no se encuentra en esta necesidad? Afligido, aflicción, padecimiento. Se nos dice que la aflicción es tristeza, que es molestia, que es desilusión, que es dolor, aún amargura, desde luego provocado por algo que ha traído a cada uno de nosotros y que ha provocado precisamente esta situación difícil. Este dolor, esta angustia, esta molestia en cada uno de nuestros corazones. Y sin duda, alguno de ustedes o la mayoría, o qué sé yo, mis amados hermanos, nos encontramos en esta situación de aflicción. Pero vuelvo a repetir, encontramos la respuesta a través de la palabra del Señor. Y dice que si está o si hay en medio de nosotros aflicción, que oremos, que oremos. En muchas ocasiones no es fácil, ¿verdad, hermanos? No es fácil. Y de ahí que claro, es bueno que nos unamos en oración, todos y cada uno de nosotros, sí, que vengamos y hagamos esa unión de orar los unos por los otros, de clamar los unos por los otros. Porque la oración es la respuesta a esa necesidad, a esa situación difícil que vivimos. Orar, orar. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la necesidad que vivimos? En verdad, hermano, acercarnos delante del Señor y orar. Acordémonos que orar es platicar con Dios. Así como tenemos la confianza con alguna persona, con algún hermano, en fin, debe de haber esa confianza en nuestro corazón, de doblar nuestras rodillas y orar y platicar con el Señor. Porque eso es precisamente el orar, hermanos. Hablar con nuestro Dios. Porque, vuelvo a repetir, sin duda, como cristianos, ¿quién no padece acerca de esto? ¿Quién no también sufre esta situación difícil, hermano? Entonces, aquí nos muestra la palabra del Señor la actitud que debemos tomar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Venga delante del Señor y ore. ¿A quién vamos a orar? Pues desde luego a nuestro Señor Jesús. Nadie más puede ayudarnos, nadie más puede traer la respuesta a esa necesidad. Nos dice ahí en Hebreos 4:15 la palabra del Señor en esta hora, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce, Él sabe, Él experimentó también esta situación, Él experimentó también la aflicción, y por lo tanto el que conoce lo que se siente, lo que duele, lo que molesta, Él puede compadecerse de cada uno de nosotros. Cuando tenemos la experiencia de algo
o de alguien, en fin, o de alguna situación que hemos vivido, cuando tenemos experiencia, cuando lo hemos vivido, sabemos plenamente lo que tenemos que hacer. Sabemos que nuestro Dios, cuando clamamos, Él trae la respuesta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Precisamente, como hemos dicho, por la experiencia que tenemos de que el Señor responde, de que la presencia del Señor es con cada uno de nosotros, de que la ayuda del Señor es con cada uno de nosotros. Podemos confiar plenamente en Él. Cuando no hemos tenido la pérdida, no hemos sufrido la pérdida de algún ser querido, pues no sabemos lo que se siente, no tenemos la experiencia de aquello que se vive. Pero cuando ya lo hemos experimentado, entendemos entonces a los que nos rodean de la situación que viven, cuando tienen alguna pérdida, cuando sufren alguna situación difícil. Nuestro Señor experimentó todo ello. El Señor conoce, sabe acerca de lo que el individuo, de lo que en el corazón del hombre provoca la aflicción, la tristeza, la molestia. Aún recordemos en su palabra lo que dice, que cuando fue a visitar a sus amigos o llegó a la casa de sus amigos, porque él sabía que su amigo Lázaro había muerto, pero aún al estar ahí delante de la tumba, al estar con esta familia, y que él sintió en su corazón el dolor por la pérdida, aunque sabía también lo que iba a suceder, pero dice que él lloró, él se preocupó por los que le rodeaban, por la familia de Lázaro, él se preocupó. Entonces vuelvo a repetir, el que tiene la experiencia de ello, como nos dice la palabra del Señor, el que sabe, el que conoce, puede compadecerse de cada uno de nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. El Señor puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, podemos decir cómo puede venir la enseñanza para cada uno de nosotros acerca de la tentación. Sí, hermano, es entendible ello, porque la situación difícil que vivimos nos puede llevar a la tentación de la desconfianza, de la pérdida de fe, de la firmeza que debemos de tener en el Señor. Ahí nos puede llevar. Entonces, por eso, cuando la palabra del Señor nos dice que fue tentado en todo, también hubo esta situación. Acuérdese aún cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz, ahí clavado, y que ese hombre le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Como humano que también el Señor participó de la humanidad, en sí mismo también había esa situación de debilidad, también la había. Sin embargo, no pecó aún en ello, no cayó en esa tentación. Y si nos vamos también a considerar aún más acerca de ello, cuando el enemigo también le tentó y ofreció muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay el pleno entendimiento, la comprensión de que podemos acercarnos delante del Señor, podemos venir delante de Él y orar y decirle, Señor, mira, tú conoces mi situación, tú mejor que nadie sabes de qué manera estoy sufriendo, la situación difícil que enfrento, pero Señor, aquí estoy. Y bueno, aún nos sigue diciendo la palabra del Señor que nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas o sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial habrá de dar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que le pidamos? Solo aquel que tiene la experiencia sabe cómo aquello que padecemos y tiene la respuesta para cada uno de nosotros. ¿Estamos afligidos? Oremos, no dejemos de orar, hermano. Pero nos sigue diciendo la palabra del Señor en esta hora, y yo quiero llevarle al libro de los Hechos, y en su capítulo 16 vamos a ver un ejemplo bien claro de un hombre que también
como enseñanza de lo que nos dice la palabra del Señor ahí en Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y yo decía y aun cuando hay tristeza, cuando hay necesidad, debemos de cantar al Señor, debemos de alabar su nombre. No fácil, porque es fácil cuando estamos alegres. La misma palabra en esta hora nos muestra acerca de ello. Se está alegre, se puede cantar. Hay el deseo de cantar, hay el gozo, la alegría para poder hacerlo. Pero vamos a ver ese contraste en la palabra del Señor, que va de este ejemplo que tenemos a través de la misma, que nos enseña, que nos muestra la actitud de estos hombres de Dios, de estos hombres que creían, y al igual que nosotros que creemos, mis hermanos, en nuestro Señor. Por eso decía, yo quiero llevarte al libro de los Hechos, su capítulo 16, y voy a leer algunos versículos en esta hora para que vayamos entendiendo, dando forma a este mensaje, a esta enseñanza que la palabra del Señor trae para cada uno de nosotros en este momento. Su capítulo 16, su versículo del 22 en adelante, hermano. Yo voy a ir leyendo, voy a ir participando de ello. Y usted ahí en su hogar también vaya leyendo. Ya es un pasaje conocido, pero que trae para cada uno de nosotros grande enseñanza en esta hora. Dice la palabra del Señor así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos algo, hermano, que, como decía yo, trae enseñanza para cada uno de nosotros. Bueno, y en el contexto de lo que acabamos de leer, se nos dice que Pablo, el siervo del Señor, llevó a cabo algo que a la gente que le rodeaba no fue agradable, y esto es que echara fuera al demonio de una mujer que adivinaba, y a su dueño no le pareció, no le convenció esto. Y de ahí dice que armaron alboroto y lo acusaron ante las autoridades, y también las autoridades vinieron y los tomaron y los llevaron a la cárcel. Y cuando leemos este pasaje, mis hermanos, y podemos ir entendiendo y comprendiendo cada una de las enseñanzas que trae para cada uno de nosotros, la experiencia de Pablo, la experiencia de su compañero de milicia. Tomémoslo, hagámoslo nuestro y consideremos, como decía yo hace unos momentos, de la situación que vivían, y que quizá nosotros, sí, en nuestro dolor, en nuestra angustia, en todo aquello que vivimos, pero no llega a tal extremo el estar viviendo esta situación. Pero aparte de ello, como hemos dicho, la respuesta en el Señor que hay cuando clamamos, cuando rogamos a nuestro Dios. Para ellos no había, ¿verdad? O quizá nosotros el haber pensado, el orar, quizá hubiese desviado nuestra atención y preocupado simple y sencillamente por la situación, por la condición en la cual, ¿verdad? Si es que llegara a suceder, nos encontrásemos. Y vea qué situación difícil fue la que vivieron esos varones. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle
con varas. ¿Qué habían hecho? ¿Por qué se habían ganado ese tormento, esa situación difícil, ese castigo? Por llevar a cabo algo que en el ministerio Dios había ordenado que tenían que hacer. Pero, hermano, hermana, lo que usted y yo hacemos al mundo no le agrada. Lo que usted y yo hacemos al mundo no le agrada. Y comentaba yo con alguno de mi familia, y hoy que nos involucramos en las redes sociales y vemos tantas noticias, tantas cosas que se presentan ahí que, digo, con razón muchos de mis amados hermanos se distraen con esas situaciones, porque hay muchas cosas que distraen la mente, el corazón, aún del pueblo del Señor. Y veíamos cuántas visitas tienen estas personas que lo que exponen en las redes sociales es simple y sencillamente no agradable al Señor. Y miles y miles y miles de gentes viendo, buscando, acercándose a esas noticias, a todo aquello que se presenta. Y sin embargo, cuando se trata de que exponemos la palabra del Señor, contados son los que buscan, contados son los que anhelan escuchar la palabra del Señor. Están enfrascados en lo que el mundo ofrece, no en lo que la palabra del Señor brinda. Lo mismo sucedía en esta historia que vemos. Este hombre, este familiar, no sabemos, ¿verdad?, de esta mujer, su interés era lo económico, lo material, aquel beneficio que a través de lo que esta mujer llevaba a cabo le redituaba ganancias. Cuando esta mujer es librada del enemigo, a este hombre no le parece, y veamos todo lo que sucede, todo aquello que viene como consecuencia a la vida de Pablo. Y nos empieza a hablar la palabra del Señor a partir del versículo 22, o nos trae la enseñanza de lo que le sucede al apóstol del Señor. Dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Dice el 23, después de haberles azotado mucho. Después de haberles azotado mucho. Bueno, 39 veces, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor que ordenaba la ley que así fueran azotados. 40 menos 1. Era mucho. Era mucho lo que tenían que soportar. Era mucho el sufrimiento que causaba esta situación a la humanidad de los siervos del Señor. Y como si eso fuese poco, dice la palabra del Señor, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mensaje, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. No conformes con meterlos en un calabozo hasta lo más profundo, sin duda oscuro, tenebroso, ese lugar. Todavía dice la enseñanza, la palabra de Dios, y yo creo con un propósito para ti y para mí, mi amado hermano. Todavía nos dice, y los aseguraron en el cepo, en el cual no se podían mover. Investiga qué era el cepo. Investiga qué era el cepo, dónde estaba ahí el apóstol Pablo y su compañero, ahí donde los tenían. Una situación difícil que hubiese provocado desánimo, que hubiese provocado lo que acabamos de leer, aflicción, que hubiese provocado no deseo de alabar al Señor, sino quizá palabra de queja. Señor, ¿por qué esta situación que vivo? Ojalá y tú y yo como cristianos, como aquellos que confiamos en el Señor, no sea nuestra expresión. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No, que no sea esa nuestra situación, mis hermanos. Tú y yo, acuérdate lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado. Tiene para cada uno de nosotros.
y que aún nos dice: dad gracias en todo, porque es la voluntad del Señor. Qué cosa, de verdad, mis amados hermanos, qué situación difícil. Pablo y Silas ahí en la cárcel, en el calabozo, de más adentro y todavía en el cepo. Dice la palabra del Señor: pero a medianoche, ¿qué hacían? Oraban. ¿Se puede orar en la aflicción? Se puede orar, hermano. ¿Se debe orar en la aflicción? Se debe orar. ¿Lo estamos haciendo en la aflicción? Pues si no lo estamos haciendo, ahí está la respuesta para cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo. Dice: pero a medianoche. ¿Por qué es tan clara? ¿Por qué viene la enseñanza? ¿Por qué la expresión de que a medianoche? Quizá porque a medianoche es cuando más se resiente el frío, cuando más se resiente la soledad, cuando más se resiente el sufrimiento, todo aquello que viene contra la vida nuestra. A medianoche decimos: Señor, hasta aquí nada más, no puedo más. Yo creo por eso la palabra del Señor especifica claramente en esta hora, y que dice: y a medianoche. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Déjame decirte, hermano, hermana, que la gente de alrededor nuestro nos escucha. Y quizá, si conoce y sabe de nuestra situación, de nuestros problemas, de aquello que estamos viviendo, y si alabamos y glorificamos al Señor, la gente querrá saber por qué aún en medio de esta situación difícil podemos alabar y glorificar al Señor. Podemos orar, levantar nuestras manos y agradecer al Señor por ello. ¿Cuántos podríamos darle gracias a Dios por estar ahí en la cárcel, por estar ahí encerrados, por estar ahí en el cepo? ¿Cuántos podríamos darle gracias al Señor? Veamos cómo la palabra del Señor, la enseñanza que trae, es plena para cada una de nuestras vidas, enseñándonos, mostrando lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. Porque la enseñanza aquí está en la palabra de Dios, hermano, hermana. Dice: y los presos les oían. Y los presos les oían. Y yo creo, hermano, que a través de la oración, de la alabanza que ellos entonaban, sabemos posteriormente que el carcelero de ahí se convierte al Señor. Yo creo que ya todo esto estaba influyendo en el corazón de este hombre. Yo creo que ya todo lo que estaba participando, de lo que estaba llevando a cabo Pablo y Silas, estaba tocando ya el corazón de este hombre. Así tú y yo, si en la necesidad alabamos y glorificamos al Señor, la gente querrá saber qué es lo que hay, a quién nos allegamos, quién es el que produce, que en lugar del lloro, el quejido, haya la alabanza, haya la glorificación a nuestro Señor. Yo creo habrá de haber en él la duda, el querer saber en quién se confía, en quién se espera, que produce precisamente esto. Y es cuando tú y yo podemos dar el mensaje, cuando tú y yo podemos dar la palabra del Señor a aquellos que sufren y que no tienen a Dios, y mucho menos esperanza. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Orando y cantando. Había gozo a pesar de la situación. Hemos visto en Santiago que dice: si estás en aflicción, ora, y si estás gozoso, canta. Entonces yo creo que había esta situación en la vida de estos varones: gozo a pesar de la situación que estaban
viviendo. Pero nos sigue diciendo la palabra del Señor en esta hora, mi amado hermano. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vea lo que provocó. Ay, nada más porque canté, nada más porque oré, vino eso. Sí, porque la confianza del Señor provoca que las maravillas, que el poder de Dios se manifieste, que la presencia de Dios simbre el lugar donde es aún siendo la cárcel, aún siendo este lugar tenebroso, siendo este lugar de sufrimiento. La consecuencia de alabar, de orar al Señor, lleva a cabo esto, mi hermano. Por eso me pareció importante, por eso me pareció sobresaliente, desde luego. Por eso el Señor envía y me dio primeramente esta palabra, para que la expusiésemos, para que la diésemos. Desde luego, primeramente a mí. Primeramente como enseñanza a mí. Orar, cantar, agradecer al Señor por esta situación que vivimos. Estoy por finalizar, mi amado hermana. En esta hora la palabra de la enseñanza, todo aquello que el Señor trae para nosotros a través de su palabra. Dice, los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas. No nada más las puertas de donde ellos se encontraban, no nada más el calabozo donde ellos se encontraban, sino dice que todas las puertas se abrieron, todas. Oración, alabanza al Señor, provoca victoria, provoca que todo alrededor nuestro también participe de lo que el Señor es en su poder, en su misericordia. Dice que todas las puertas se abrieron, todas. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Qué enseñanza trae a cada uno de nuestros corazones. Qué enseñanza trae a cada una de nuestras vidas. En cada uno de nosotros Dios habrá de actuar de la misma manera, hermano. En cada uno de nosotros se habrá de llevar a cabo lo que la palabra del Señor nos dice, lo que la palabra del Señor muestra. Habremos de ser partícipes de ello. El problema está entre que lo hagamos, o será el problema que no lo hagamos, o la bendición si lo hacemos. Todas las puertas el Señor abrirá si oramos, si alabamos y glorificamos su nombre. Esta enseñanza nos muestra algo importante, mi hermano, mi hermana. Hay mucho que ganar. Si lo hacemos, hay mucho que ganar y nada que perder. Hay mucho que ganar. ¿Por qué no ponerlo en práctica? ¿Por qué no llevarlo a cabo? ¿Por qué no darnos cuenta y ver que es una realidad, que es algo que el Señor habrá de mostrarte a ti y a mí? ¿Está alguno de vosotros afligido? Ore. ¿Está alguno de nosotros gozoso? Cante. ¿Está alguno de nosotros triste, cansado? Oremos y cantemos. La respuesta, el Señor habrá de traerla a cada uno de su pueblo. Gózate, hermano, y gocémonos, porque tenemos en quién confiar, en quién esperar, quien conoce
todo aquello que sufrimos, todo aquello que padecemos, pero no que no solamente conoce, sino que tiene la respuesta, y la respuesta la tenemos en su bendita palabra de lo que tenemos que hacer. Probemos, llevemos a cabo lo que el Señor nos ordena y recibamos la bendición que Él tiene para con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Clama al Señor. Dile: Señor, estoy afligido. Señor, estoy dolido. Hay molestia en mi corazón. Pero vengo delante de ti que me ayudes. Clámale, hermano, clámale. Clamémosle al Señor en esta hora. El Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Padre mío, ante usted estoy, dándole las gracias por su palabra. No cabe duda, mi Señor, que en su bondad, en su misericordia, usted suple, usted tiene la respuesta a nuestra carencia. Usted tiene, Señor, la medicina para cada uno de nosotros. Quizá por no participar de la misma, nos encontramos en esa situación de tristeza, de desánimo, tantas cosas que vienen. Pero permita que haya sensibilidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nos acerquemos ante usted, Señor mío, y que nos acerquemos delante de usted en esta hora. Padre mío, sea con cada uno de nosotros. Todos tenemos necesidad, todos tenemos carencia, todos nos encontramos en un momento, Señor, Padre mío, desanimados, quizá algunos alegres, gozosos. Yo creo que sí, mi Señor, pero que de una o de otra manera en la cual, Señor mío, participemos de esto, que no nos olvidemos de dar gracias, de alabarle, de bendecirle, de entonar alabanzas a su nombre, de agradecer por todo ello, mi Señor. Gracias yo le doy por su palabra en esta hora. Vivifíquela en cada corazón de mis hermanos, en cada corazón de su pueblo. Siga haciéndolo como hasta este día usted lo ha hecho, mi Señor, ya que en usted confiamos y en usted esperamos. Y el mismo Dios en el cual confiaba Pablo, en el cual confiaba Silas y en el cual, Señor mío, la palabra de Dios nos muestra, es el mismo Dios en el cual también nosotros confiamos y esperamos. Gracias, mi Señor, le doy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir
me rindo.